Uno de los errores que comete el ser humano está en Mateo 24:13. Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿verdad? Uno de los errores de los seres humanos es que empezamos algo con mucha fuerza, sí, ¿verdad? Y a medida que va pasando el tiempo, perdemos las fuerzas, decaemos y nos olvidamos de las metas a cumplir. ¿Cuántos se identifican? Sí, es poca la gente, es poca la gente, es poca la gente. Y esos son los que marcaron diferencia aquí en la tierra. Aquellos que empezaron algo y lo terminaron. Son poquitos. De por sí, las estadísticas en las universidades entran 80, 100 estudiantes y se gradúan 3, 4 de esa promoción. Y de esos 3, 4, solo uno viene de esa promoción, los otros 2 vienen de otras promociones. Esa es más o menos la estadística. ¿Por qué? Porque estamos dados a qué? A empezar algo, pero no terminarlo. Y eso es iniquidad. La iniquidad no quiere que tú termines nada de lo que has empezado. La iniquidad no quiere que tú permanezcas en tu matrimonio. La iniquidad no quiere que tú permanezcas en un trabajo. La iniquidad no quiere que tú permanezcas en tu familia. La iniquidad te hace ver los errores de todo el mundo. La iniquidad te quiere decir que todo el mundo está mal y que tú eres el único que está bien. Esa es la iniquidad. La iniquidad no quiere que tú estés bien presentado. Hay un momento donde la iniquidad llega de qué manera a unas vidas que le tumba los dientes. La iniquidad no quiere que tú tengas una buena dentadura. La iniquidad no quiere que tú huelas a rico. La iniquidad no quiere que tú te vistas bien. La iniquidad te aparta, la iniquidad te quita, la iniquidad te arrincona y la iniquidad llega al momento que te dice tú no sirves para nada. Pero tengo una gran noticia. La iniquidad fue destruida hace 2000 años. Por lo cual tú y yo no podemos vivir en iniquidad, ¿verdad? Iniquidad es vivir en paz con el pecado. Uy, esa frase me llegó. Iniquidad es vivir en paz con el pecado. Entonces, ¿qué es iniquidad? Que tú estás pecando y estás tranquilo. Esa es la iniquidad. Que tú estás diciendo mentiras y estás tranquilo. Que tú estás actuando de tal manera que estás dividiendo tu familia, destruyendo tu familia, diciendo groserías, haciendo cosas malas y tú sigues tranquilo. Y hey, venga, ¿sabes qué es lo peor de todo? Te congregas y hasta sirves. Cumples una función. Esa es la iniquidad. La iniquidad es la que no te deja. Concluyamos. Iniquidad es pecado no confesado. Está ahí, guardado, escondido. Y cada vez la iniquidad te va a colocar impíos, inicuos, que tienen la misma naturaleza y que te van a decir, eso está bien. Venga. Y como es una sociedad de estatus, de pronto yo estoy en un estatus 2 o 3 y me coloca personas de estatus 5 o 6 que son inicuas y esas personas me dicen, no te preocupes, lo que tú haces está bien. Míranos a nosotros, tenemos poder, tenemos dinero, tenemos fama, tenemos el control, pero tranquilo, lo que tú estás haciendo está muy bien. Sigue así, vas a llegar a ser como nosotros. Jesucristo vino a destruir la iniquidad. Amén. Y en esta mañana fui direccionado a compartir una palabra, una parábola muy preciosa. Y Dios me ha hecho entender en mi propia vida qué tan fácil nos es apartarnos suavemente del camino. Apartarnos suavemente del camino. El error no es apartarse del camino. Oiga, me hago entender. Todos vamos a tender a apartarnos del camino. ¿Cuál es el error? No ser sensibles y reconocer en qué momento me aparto del camino. Ahí es donde obra el Espíritu Santo. Ahí es donde el Espíritu Santo te empieza a decir, oye, la manera como estás actuando no es la correcta. Y Él es muy directo. Él te dice una vez, si sigues actuando así, tu hogar va a empezar a descomponerse. Yo no sé si alguien aquí lo ha experimentado. Que una sola vez Él viene y dice,
no hables más así en casa, porque hay peligro. Y usted no le pone cuidado y usted sigue hablando así en casa. Cuando usted se da cuenta, a los 2, 3 meses, usted tiene un zoológico de hogar. Una cantidad de animales peleando unos contra otros. Y vuelve y te dice el Espíritu Santo, yo te dije que no hablaras más así. Yo te dije que no te comportaras más así. Yo te dije que no hicieras más esto. Yo te dije que no fueses más allí. Vamos a compartir una palabra que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11, y es la parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Versículo 24, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hay 4 personajes en esta parábola. El padre, 2 hijos y el mundo. Un conocido que representa al mundo. Una persona que es el dueño de los cerdos y representa la vida de pecado. Miremos ese versículo 11. Dice que hay 2 clases de hijos. Un hijo que desea vivir en la casa de Dios constantemente y un hijo que desea estar fuera de la casa de Dios. Quiero hacer una pregunta al día de hoy, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo de Dios? Diga, yo soy templo de Dios, ¿verdad? Entonces, no vamos a direccionar la palabra desde lo literal, sino desde lo espiritual, como debe ser.
Y dice que el menor de ellos, cuando habla de menor, está hablando aquel que no ha alcanzado madurez, aquel que no ha alcanzado la altura de la medida del varón perfecto, aquel que no está firme en la fe, aquel que aún toma decisiones por emociones, aquel que aún toma decisiones sin consultar con Dios, sino que aquel que toma decisiones a su conveniencia. Ese es el menor. Y todos algún día fuimos o somos o tendremos que experimentar el ser que unos niños espirituales, unos bebés espirituales, guiados más por el mundo que por la vida del espíritu. Y dice que ese menor le dijo al padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes, él les dio la herencia. Y dice que no muchos días después el hijo lo juntó todo y se fue ¿a dónde? A una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, es muy importante la palabra bienes, viviendo perdidamente. Estos tres primeros versículos, 11, 12 y 13, tienen que ver con algo cíclico. Escuche esto, la vida es de ciclos. ¿La vida es de qué? Ciclos. Alguien que no vive la vida del reino y la vida del espíritu va a empezar a experimentar en su vida estos tres versículos cíclicamente. 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 ¿Qué es cíclicamente? Que va a tener momentos donde recibe los bienes y va a tener momentos donde va y los despilfarra. Va a tener momentos donde recibe un hogar y tiene momentos donde despilfarra un hogar. Espero que no sean muchos los que digan amén, pero hay personas que han vivido estos ciclos matrimonialmente. Personas que en algún momento Dios les dio la herencia, el bien de un matrimonio, de un hogar, y lo despilfarraron, ¿verdad? Y fueron a comer algarrobas con los cerdos. Cada uno sabe cómo ha vivido eso. Y luego otra vez vienen humillados y arrepentidos ante el Señor y reciben nuevamente un hogar y vuelven y lo despilfarran y vuelven a comer algarrobas y otra vez. Y hay personas que se acostumbraron a vivir una vida cíclica de perdición, de despilfarro, de maldición. ¿Por qué? Porque les gusta vivir fuera de la casa del Padre. Y habla de ese hermano menor que cuando recibe lo que ha recibido, llámese bienes, personas, cosas, sabiduría, lo que Dios te haya dado, al perderlo, va y se arrima, termina arrimado. Hoy muchas personas están arrimadas en una casa, arrimadas en un trabajo, arrimados en una empresa, arrimados en una congregación. Hay personas que fueron llamados para ser punta de lanza, para ser cabeza, y hoy están como cola. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios no te llamó para ser cola. Dios te llamó para ser cabeza. Y como cabeza, tú tienes que permanecer allí. Que tendremos momentos difíciles, momentos adversos, amén. Pero es necesario permanecer allí. Mira, si tú hoy, delante de Dios, no puedes pararte a reflexionar que estás despilfarrando, tu vida se vuelve cíclicamente un despilfarro. Porque el problema no es lo que has despilfarrado hasta ahorita. El problema es que si tú no haces un alto, vas a despilfarrar toda tu vida. Y cuando él dijo 7 veces caerá el justo y 7 veces será levantado, ¿por qué lo estaba diciendo? Podrás caer muchas veces,
podrás haber despilfarrado, podrás haber tenido momentos difíciles, podrás haber tenido momentos adversos, pero si tú tomas la decisión de pararte y venir nuevamente a mí y buscarme verdaderamente, tu vida no será un desperdicio. ¿Cuántas personas hoy verdaderamente pueden reconocer que están arrimadas? Mire, hay mujeres que siendo esposas se sienten es como arrimadas a un hombre o viceversa. ¿Cuántas personas en un trabajo no se sienten dignamente en un empleo, sino que se sienten arrimados? Y yo le voy a poner un ejemplo. Recuerde a José. José vivió como esclavo y luego como preso, pero él nunca fue un arrimado, porque en él estaba el Espíritu de Dios, en él estaba el respaldo de Dios. Y si tú no tienes el respaldo y la presencia del poder de Dios, teniéndolo todo supuestamente, tú lo puedes estar despilfarrando. Tú puedes estar en este momento teniendo un hogar, despilfarrando tu hogar. Escúchame, tú teniendo salud, puedes estar despilfarrando tu salud, desperdiciando tu salud. Tú teniendo una familia, unos hijos, puedes estar desperdiciando esos hijos por no darle el primer lugar a lo que debe tener el primer lugar en tu vida. Y mire que él se arrima y dice versículo 16 que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Permítame un paréntesis. Mire, iglesia, para muchos de nosotros fue necesario llegar a un punto como estos. Pero yo te quiero decir que no es necesario llegar al fondo para entender la voluntad de Dios. No es necesario terminar en una cárcel para aprender el valor de la libertad. No es necesario terminar en una camilla de un hospital lleno de tubos y cables para aprender el valor de la vida, de la salud. Y no es necesario perder una buena mujer, perder un buen hombre para que aprendas a entender el regalo más grande de la vida, que se llama familia, matrimonio. Hoy estamos muy posiblemente despilfarrando. Mira, hoy no tengo dirección de parte del Espíritu de profundizar en hebreo ni en griego. Hoy el Espíritu Santo me dijo, es directo, mi iglesia está apartándose de mi camino. Mi iglesia está apartándose de mi camino. Y se hace de una manera muy sutil. Van 3 meses, no más. Mira, si tú hoy no te humillas verdaderamente delante de Dios y haces lo que hace la palabra, va a ser doloroso tener que experimentar un septiembre, un noviembre, un diciembre o un 2016 en crisis. ¿Qué quiere decir? Que pudiendo salir hoy de la situación de las algarrobas, termines revolcándote con los cerdos de aquí a unos meses. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y mire, dice que 17, léalo conmigo, las primeras 4 palabras. ¿Cuáles son las primeras 4 palabras que hay en el 17? Léalo. 1, 2, 3. Y volviendo en sí. Esa es la palabra clave. Volver en sí es reflexionar. Volver en sí es reconocer. Volver en sí es ser reargüido por el Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender qué bienes hay en mi vida que yo no reconozco como bienes. ¿Qué bienes hay en tu vida? Hoy, ¿qué hay bien en tu vida? ¿Sabes por qué se despilfarra un bien? Porque tú no reconoces que es un bien. Por eso se despilfarra un bien. ¿Sí? Mi abuela decía, cuando yo de qué manera, ay, no quiero comer. Y mi abuelita decía, déjenlo, que el hambre lo hará comer
y el sueño lo hará dormir. Déjenlo, no lo molesten. Y allá estaba uno a las 3 de la tarde, abuelita, mi almuerzo. Y mi mamá chiquita, así le decía yo, que era bien tremenda, ni me lo calentaba. ¡Cómaselo! Así es la vida. Reconoce que tienes bien hoy, delante de Dios. ¿Qué tenemos bien? Reconoce que tienes bien. ¿Sí? Para eso debemos ir al Salmo 103, versículo 1 en adelante. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué estaba diciendo? Por la realidad que estás viviendo, no se le olvide el beneficio que yo le he dado. ¿Cuántos están aquí? Mira, ahí donde estás, puedo leer en el Espíritu que gran parte de la iglesia entró en prueba. ¿Por qué? Porque nos dio fe. ¿Aló? Aquí no podemos venir con ignorancias, con, ay Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está en prueba. ¿Por qué? Porque recibió fe. Y si pasa la prueba, va a ser aprobado. Y si es aprobado, va a ser promovido. Si no, se va a quedar en kinder siempre. ¿Aló? La prueba es para aprobarla y ser promovido. ¿Cuántos aquí estamos en prueba? Y hay cosas que no vamos a entender nunca ni a saber por qué. Alfonsito, así es. Hay cosas que uno no va a saber, pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Entre más te busco, más tremendo se vuelve esto. Dice Dios, porque te he dado fe. Y si te doy fe, tengo que probarte. Y si tengo que probarte, la prueba trae paciencia, ¿sí? Y esa paciencia es lo que necesitamos cuando Él nos disciplina. Dice, si papá no los disciplina, entonces seríais bastardos. Porque un hijo que no es disciplinado, roza a suero, Dios lo considera bastardo. Porque el padre al que recibe por hijo, Rocío, lo azota, lo disciplina, lo corrige, lo castiga. ¿Para hacerle daño? ¿Para destruirlo? No. Para que él como carpintero a la madera que ha sacado del mundo, del monte, le quite con su esmeril, con su lija en el taller de maestro, todo lo que tiene que quitarle para que seamos pieza útil para la humanidad. ¿Estamos aquí? Entonces, ponga mucha atención y no olvides ninguno de sus beneficios, ¿verdad? Y dice, ¿y cuáles son esos beneficios? Versículo 3, léalos conmigo, Salmo 103, versículo 3, ¿cuáles son esos beneficios? Mire, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Usted ya fue perdonado. ¿Aló? Venga. Y entonces, ¿por qué yo sigo practicando pecado? Porque no lo ha confesado. Sí, yo lo he confesado, pero no desde el Espíritu. Así como hay un Padre, un Hijo y un Espíritu, y somos espíritu, alma y cuerpo, el pecado es tripartito. El pecado mora la iniquidad en el espíritu, la rebelión en la mente y el pecado como tal en el cuerpo. Nosotros estamos acostumbrados a confesar la acción, mas no la motivación. La acción es, perdona, Señor, porque le pegué. Y Dios dice, muy bien, te perdono. Y luego la otra semana, Señor, perdóname porque le pegué más duro. Muy bien, te perdono. Señor, pero ¿por qué le volví a pegar duro? Sí, porque tú me pides perdón por tu acción, pero no por la motivación que se llama iniquidad. Porque tú pides perdón, pero sigues en paz.
O sea, a ti lo que te importa es que las cosas estén ahí bien porque le pegaste, le ofendiste, le insultaste, maltrataste, robaste o mentiste. Pero en realidad no estás dejando, porque hay poca palabra dentro de ti, que el Espíritu Santo redarguya tu vida y tú te metas con él y le digas: Señor, quiero entregarte la maldad que dentro de mí me ha llevado a pegarle no solo a él, sino a todos estos. Es muy diferente. Y eso fue lo que sucedió en Aposentos Altos. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, lo primero que recibe un hombre, el Espíritu Santo es para confesar su iniquidad y libres de iniquidad, ser bautizados y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, el primer beneficio que Dios te ha dado, ¿cuál es? Ha perdonado mis iniquidades. ¿Cuál es el segundo beneficio que Él nos dio? Dígame, ¿cuál es el segundo beneficio? Sanó todas mis dolencias. Diga amén. ¿Se da cuenta de algo? Que el hijo pródigo pidió los bienes, entonces pidió los beneficios. ¿Cuál es el primer beneficio que pedimos? Vamos a ir a la palabra: el perdón de pecados. Ese es el primer beneficio que te dio, perdón de pecados. ¿Cuál fue el segundo beneficio? Salud. Salud, ¿verdad? Y dice que él, habiendo recibido eso, lo despilfarró. ¿Cómo tú, habiendo recibido el perdón, desperdicias el perdón de Dios? Lo desperdicias porque insistes en vivir en un pasado, en un pecado. Todos hemos sido heridos en la vida, María. A todos nos han herido. A todos nos han hecho daño. Alce la mano al que nunca han herido en la vida. Todos hemos sido heridos. ¿Quién no entregó alguna vez su corazón en un papel de regalo y se lo devolvieron en papel higiénico? Y en la basura de una vez. ¿Aló? Usted lo entregó con moñitos, con cinticas, con perfumito. Aquí están las llaves de mi corazón. Y al tiempo, ¿cómo le devolvieron ese corazón? ¿Verdad? ¿Por qué? Por despilfarrar el perdón, la salud. ¿A cuántos de nosotros, habiéndonos devuelto la salud, la despilfarramos? De muchas maneras. Entonces Dios está diciendo: no olviden ninguno de sus beneficios. Vamos a ir al orden con la palabra. ¿Cuántos están despilfarrando el perdón de Dios? ¿Cuántos están despilfarrando la salud que Dios le da? La salud que Dios te dio. ¿Sí? Mire el siguiente versículo, versículo 4. Lea el versículo 4. Mire lo que dice: el que rescata del hoyo tu vida. ¿A cuántos Dios no nos ha sacado de un hueco? Y el que esté en un hueco, quiero decirte que hoy Dios te saca de ese hueco. Pero venga, yo le quiero preguntar algo: ¿cuántos están despilfarrando esto? ¿Cuántos, habiendo sido sacados de un hueco por lo que piensan, sienten y desean, quieren volver al hueco? ¿Y a cuántos nos sacó de un hueco? ¿A cuántos los sacó del hueco del odio? ¿A cuántos los sacó del hueco del resentimiento? ¿A cuántos los sacó de un hueco judicial, de la cárcel? ¿A cuántos le evitó ir a una cárcel? ¿A cuántos le evitó ir a un hospital? ¿A cuántos les evitó qué tragedias? Y hoy, si tú revisas tu vida, porque debes volver en sí y revisarla, ¿cuántos están actuando de qué manera para volver a meterse en un hueco? Y es doloroso ver cómo por un puesto político se matan las mismas familias porque desperdician el favor de Dios. Porque no les importa para nada a Dios. Les importa es su parecer, su pensar, su sentir, su voluntad. Y hoy estamos aquí en estos 3 primeros meses cerrando para decirle: Señor, ayúdame a volver en sí. ¿Qué estoy despilfarrando? Mira, y dice: el que rescata del hoyo de vida, mi vida. ¿Y qué hace? ¿Y me qué? Dígalo, ¿y me qué? Y me corona de favores
y misericordias. ¿Qué nos dio el Señor después de que nos sacó del hueco? ¿Qué nos dio? Favores. ¿Qué nos dio? Favores. Nos dio favores. A diario ve uno en la televisión que dicen, capturan a hombre robando a mujer. Luego dice, lo mejor de todo, tenía en su pierna un brazalete. Estaba bajo libertad condicional. Seguimiento de la policía. O sea, está preso aún, ¿verdad? Yo te voy a decir algo. No hay cárcel más tediosa que la cárcel de las emociones y los sentimientos. No hay calabozo más frívolo, no hay calabozo más tenebroso que el calabozo de las emociones y los sentimientos. Y Dios ha sacado a su iglesia de ese calabozo. Venga para acá. Dios te sacó de ese calabozo, pero nunca te prometió que no te iban a volver a ofender. ¿Por qué por una ofensa quieres volver a ese calabozo? Te dice el Señor. Aló, iglesia. Él nunca prometió que no nos iban a ofender. Él dijo que nos iban a llevar como ovejas al matadero. Pablo nos dijo que íbamos a estar atribulados. Pablo nos dijo que íbamos a estar derribados. Lo dijo en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4. Dijo derribados, en apuros, perseguidos, atribulados, en todo atribulados, golpeados, afligidos, maltratados. Pero eso no justifica que tú quieras volver al calabozo del que Dios te sacó. ¿Cuántos están acá? Entonces, la única manera que tú confirmas que eres libre de un calabozo es cuando te sacan del odio, del calabozo del odio. Dios le ordena a los ángeles, saquen esa alma de allá. Sáquenla. Y la sacan y sale del calabozo del odio, de la venganza, de la ira. Entonces, cuando Dios dice sáquenlo, es cuando usted empieza a volver en sí y usted dice, amén. Sí, amén. Le voy a poner un ejemplo con el perdón. ¿Era voluntad de Dios que José fuera vendido por los hermanos? ¿Sí o no? Bueno, y si fue voluntad de Dios, ¿qué responsabilidad tenían los hermanos? Cuando José fue vendido por los hermanos, ¿qué diría la gente si fuera una película ahí en el auditorio? Uy, qué injusticia. Uy, no, qué tragedia. Mire lo que hicieron con el pobre José los hermanos. No, eso no es justo. 21 años después, ¿qué estaba diciendo ese mismo auditorio? Qué bendición que vendieron a José. Porque si no hubieran vendido a José, esa familia perece. Hay cosas por divina providencia de Dios, hay cosas por soberanía de Dios que tú vas a enfrentar, que tú no sabes por qué, que tú no sabes para qué, pero que si estás en la roca vas a entender que debes pasar por Samaria, mi hermano. ¿Cuántos están acá? Entonces, no te metas más en la providencia de Dios. No te metas más en la soberanía de Dios. Tú no entiendes por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero no te olvides de sus beneficios. No te olvides que te perdonó. Porque si no te hubiera perdonado, estarías carcomida por la iniquidad. Estarías carcomida por la enfermedad. Estarías carcomida por el odio. Estarías carcomido por la desidia. Una persona que está en pecado y que por alguna razón Dios lo hace a un lado, son personas llenas de amargura. Son personas que no pueden perdonar. Son personas que no pueden convivir con nadie. Son personas que no pueden estar en comunidad. Son personas que no se aguantan ni a sí mismos. Y Dios está diciendo, no te olvides de mis beneficios. Aunque no tengas un peso en el bolsillo, te di algo muy grande. Le ordené a mi hijo que muriese en la cruz para que tú seas perdonado. Segundo, para que tú seas sanado. ¿Cuántos saben que Pablo sufrió una enfermedad en los ojos? Pablo, el gran apóstol, tuvo una enfermedad en los ojos para ser tratado por Dios.
A veces Dios le place en su divina providencia que sus grandes siervos pasemos por situaciones específicas. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la soberanía de Dios? ¿Cuál era la responsabilidad del joven? ¿Cuál fue la soberanía de Dios con los dos hijos en el hijo pródigo? Toma tus bienes, toma tus bienes. ¿Cuál era la responsabilidad? Mantenerse en la casa. Mantenerse en la casa. ¿Cuál es la responsabilidad tuya si a Dios todavía no le place darle la heredad? Estoy hablando en lo que usted quiere. Manténgase en la casa. Ahora evalúe qué ha despilfarrado hasta hoy. ¿Qué ha despilfarrado hasta hoy? ¿Qué ha despilfarrado hasta hoy? ¿Qué ha despilfarrado hasta hoy? ¿Cuánto de su salud ha perdido? ¿Cuánto de su vida ha perdido? ¿Cuánto tiempo ha perdido? Yo no cambio, estando en la presencia de Dios, un compartir con mi familia por nada. No hay cosa más linda que compartir con la familia. Una guapanela o lo que sea. ¿Y cuántos de ustedes han desperdiciado su familia por meros argumentos, por mero orgullo, por mera inmundicia? No hay cosa más grande que una familia. No hay cosa más grande que una familia. Es lo más lindo que Dios nos dio. Porque Él es una familia. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero que nos ha dado ¿qué? El privilegio de disfrutar una familia. Volver en sí es reconocer en mí que me provoca a no disfrutar una familia. ¿Cuántos están acá? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el primer beneficio que Dios te dio? El perdón. ¿Cuál fue el segundo beneficio? La sanidad. Pero si Dios te quiere probar con algo, dale. Timoteo, ¿de qué sufría? ¿De qué sufría Timoteo? Gastritis, úlcera. Como no había milanta, ¿qué le dijo Pablo? Ya no tome más agüita, tome jugo de uva. No vino, no de que, ay, es que Pablo dijo que tomara vino. Véndame una de brandy que es vino más añejado. No. Vino es fruto de la vid. Le dijo, tome jugo de uva natural, purito, sin azúcar, sin nada de azúcar, y eso le va a restaurar. Tome jugo de papaya, tome jugo de guanábana, deje de tomar químicos y su sistema digestivo va a ser restaurado. El agua es una bomba contra alguien que sufre de gastritis. El agua pura. ¿Sí ven cómo desperdiciaste un beneficio? Porque el agua es un beneficio. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy por no haber aprovechado y despilfarrado tu salud no puedes tomar agua. Porque el agua es una bomba. Cuarto beneficio, los favores. Venga. No es un favor tú que has perdido y despilfarrado 1, 2, 3 hogares, que en este momento Dios te tenga por su infinita misericordia al lado de alguien que te acerque un vaso de agua. ¿Aló? ¿No es un favor de Dios? Y no estoy hablando de que sea precisamente para el hombre una mujer y para la mujer un hombre. Porque yo creo que no hay situación más tremenda en la vida que alguien termine solo al final de los tiempos. Que tú quieras que alguien te alcance un vaso con agua. Mírame acá. Y tú tengas que pagar para que te alcancen un vaso con agua. Que no haya nadie en la vida que te diga, toma, un día me lo diste a mí, ahora yo te lo doy a ti. Un día me lo alcanzaste tú, ahora yo te lo alcanzo a ti. Un día tú me echaste crema en los pies, ahora tú que estás cansado y cansada, permíteme darte un masaje en tus pies. Un día yo estuve muy agotado, muy cansado y me diste un masaje en mis espaldas. Hoy, pasados los años, hoy quiero darte un masaje en tus espaldas. Qué doloroso es que tú termines teniendo que decirle a alguien, vas a recibir un beneficio
Míreme acá, pero un beneficio sin amor sabe a ajiaco, pero sin pollo. Sí, beneficio sin amor. Es como cuando usted le paga a una mujer para que se acueste con usted, o una mujer que le paga a un hombre que se acueste con usted. No es lo mismo que alguien te desea, no es lo mismo que alguien te ama, no es lo mismo que alguien anhela estar contigo, no es lo mismo que alguien busca compartir su intimidad, lo más precioso que Dios le ha dado, a alguien que le dice son 30,000, son 50,000, son 100,000 y chao. Y cuando usted despilfarra la vida, cuando usted despilfarra, escuche, los beneficios que Dios le ha dado, comer algarrobas con los cerdos, en la realidad, significa eso. Terminar en la vida solo, sin nadie, sin nada. ¿Por qué? Porque tener a Dios es tener la capacidad de amar, de perdonar, de soportar, de resistir, de acompañar. Pero ante todo, tener a Dios es tener la capacidad de servirle al otro, aunque Él me pague mal. ¿Por qué? Porque no le va a pagar ahorita, te va a pagar cuando tú sí lo vas a necesitar. El que tenga oídos que oiga. El que tenga oídos que oiga. El servicio verdadero no recibe la paga en el instante. El servicio verdadero recibe la paga después. Dice que Moisés y Jesús escogieron el oprobio. Dicen que Moisés y Jesús quiso ir a la cruz por el gozo puesto delante de él. Dice que Moisés prefirió estar en el desierto que con la hija de Faraón en el trono de Faraón por el gozo puesto delante. Venga, escúcheme. Si no hay padecimiento, no hay gozo. Si no hay padecimiento, no hay gozo. Pero una cosa es padecer como el hijo menor por pecado y otra cosa es padecer como el hijo mayor por estar en la casa del padre. Él no sabía que podía comerse un cabrito con los amigos. Él no sabía que podía recorrer la hacienda a caballo. Él no sabía que podía ir a hacer lo que quisiera. Y solo cuando el Señor, en su divina providencia, permitió que su hijo hermano menor despilfarrara todo y le hicieran gran fiesta cuando volvió, él dijo: oye, ¿por qué yo, que he estado en casa, a mí nunca me has dado nada? ¿Y qué le dijo el padre, Rosa Suero? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Tú eres el dueño de todo? ¿Todo lo mío es tuyo? Entonces él estaba, ¿qué? Padeciendo también, porque él estaba con el beneficio del perdón, con el beneficio de la sanidad, con el beneficio de haber sacado del hoyo, con el beneficio de los favores y las misericordias, pero él padecía porque había cosas que él deseaba pero no tenía. Hay cosas que usted desea pero no tiene, pero vea lo que sí ya tiene, vea lo que sí ya tiene. Tienes el perdón de Dios, tienes el favor de Dios, tu iniquidad ha sido perdonada. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, ¿qué más ha sido perdonado en ti? Tu cuerpo ha sido sanado. Tercero, has sido sacado del hoyo. Cuarto, favores y misericordias. ¿Verdad? Yo puedo alcanzar esa bandera desde acá. ¿Me hace un favor, Marta? ¿Me la alcanza? Yo no puedo alcanzarla. Marta, ¿me hace el favor? ¿Me la alcanza? Y Marta, me hace el favor. Míreme acá. ¿Qué es un favor? Que Dios te da lo que tú no puedes alcanzar. ¿Aló? Dios te da lo que tú no puedes alcanzar. Y eso es lo que Dios quiere que actives en este día. Dios quiere que te levantes y en reverencia y en respeto le digas: Señor, me es difícil alcanzar el hogar que quiero alcanzar, me es difícil alcanzar el esposo que quiero alcanzar, los hijos que quiero alcanzar.
Me es difícil tener la madre que quiero tener, el padre que quiero tener. Señor, me es difícil. No alcanzo. Y Dios dice, yo te hago el favor. Y escrito está. Pero háblele al Padre como hijo. Y para eso debes volver ¿a dónde? A casa. A mí me llama la atención que el Padre dijo algo. Maten, ¿qué? Él no dijo, maten un becerro gordo. Es muy diferente decir, maten un becerro gordo. Porque si él dice, maten un becerro gordo, ¿qué significa? Que hay muchos. Pero si él dice, maten él, ¿por qué dijo el becerro gordo? ¿Por qué? Porque ese becerro, el mismo día que el hijo se fue de casa, el padre dijo, empiécenme a engordar ese becerro. ¿Por qué? Porque es el que voy a matar cuando mi hijo vuelva. Esa es la soberanía de Dios. Usted que está pasando en esta mañana por un momento muy difícil, usted que está pasando por el peor de sus momentos, yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús que el becerro gordo está siendo engordado para ti. Hay un becerro engordando para ti. Hay un becerro engordando para ti. ¿Aló? Hay un becerro que está siendo engordado para ti. Hay un becerro que está siendo engordado para ti. Ese es el becerro gordo. Déselo fuerte a él. Y mire, en el Salmo 103, el versículo siguiente, ¿qué dice? Léalo, iglesia. 1, 2, 3. ¿Qué dice? El que sacia de bien mi boca y me rejuvenece como el águila. 6 beneficios que Dios ha dado a su iglesia: perdón de pecados, sanidad del cuerpo, nos rescata del hoyo. Cuarto, nos corona de favores y misericordias. Quinto, sacia de bien mi boca. Y por último, ¿qué? Me devuelve la juventud aunque tengas 80 años. ¿Qué es la juventud? Que vuelves a ver la vida como la veías cuando teníamos 15 años. Pero ahora con madurez, no con la inmadurez de la adolescencia, no con la inmadurez de la prejuventud, la pubertad, sino con la madurez del tiempo verdadero de Dios. Amén. ¿Qué has despilfarrado? Iglesia, cierra tus ojos, por favor. Suelta todo lo que tienes en tus manos.